a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. En este jueves 14 de mayo, llegando a la cintura del quinto mes del año, esperamos que usted se encuentre muy bien saboreando el calor humano que nos brinda la familia, ya que estamos en cuarentenados. Vamos a ver si esto continúa, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días para saber si vamos a continuar en cuarentenados tratando de evitar el contagio del COVID-19. Por lo menos usted manténgase ahí en casita y acatando todas las recomendaciones de las autoridades y sobre todo quedarse en casa, ¿verdad? Esta noche vamos a tener una interesante conversación. ¿Qué pasa con Nuevas Ideas? Nos dicen 12 de julio son las elecciones internas. Pues bien, vamos a conversar esta noche con el precandidato a la alcaldía de Santa Tecla. Tan peleada esa alcaldía, ¿verdad? Esa alcaldía, sí que solo han pasado personalidades por ahí, que Oscar Ortiz, que Roberto Daviso, y ahora vamos a hablar con el precandidato de Nuevas Ideas. Me refiero a Henry Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Henry? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche y sobre todo bajo estas circunstancias. Sí, muchas gracias, Alfredo Villarreal. Muchas gracias también a todos los amigos televidentes de Canal 8, Agape TV. Es un gusto contar siempre con su apoyo, con su cariño. Y estamos aquí en una situación muy difícil, muy complicada. El país está viviendo una situación de crisis que nadie la esperaba. Creo que nadie en el mundo esperaba esta situación. Y que no estamos preparados. Y que no estamos preparados. No estamos. ¿Verdad? Y ya creo que hay mucho estrés, hay mucha desesperación. Hay algunos que les ha agarrado de andar pitando en las calles. Es el estrés. Es el estrés, ya hay demasiado estrés y las personas ya no quieren estar en casa, pero hay que quedarse en casa y creo que hay que tener un poco de paciencia en esta situación tan difícil que nos está tocando vivir. Pues bien, ahora ya estamos en la recta final para escogitar las autoridades, o mejor dicho, los candidatos que van a ir por Nuevas Ideas. Pese a esta pandemia, no han alterado el calendario para las elecciones internas. No, el Tribunal Supremo Electoral hasta el momento mantiene las fechas, según lo que ellos han expresado. Incluso hubo una publicación que ellos hicieron a través de su página web y a través de sus redes sociales, donde daban a conocer todas las fechas que los partidos políticos iban a tener a bien para
hacer sus procesos de inscripción primero, que en el caso de Nuevas Ideas le toca del 12 al 14 de junio, y en el caso de los otros partidos más o menos esas fechas también. Las elecciones internas, en el caso de Nuevas Ideas, corresponden para el 12 de julio, casualmente al FMLN le toca esa misma fecha, ¿verdad? Van a salir unos 30 del frente y vamos a salir como 500,000 de... Tremendo. Vamos a ver qué pasa, porque estamos en una situación de pandemia y habrán que considerar los partidos políticos o el mismo Tribunal Supremo Electoral de que en algún momento se puede hacer incluso esto en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me imagino yo que para el 12 de julio esta situación todavía no va a haber terminado, o en el caso que los partidos políticos mantengan la fecha y el tribunal mantenga la fecha, se van a tener que tomar medidas de restricción. Todo nos ha cambiado, Henry. Porque todo nos ha cambiado, claro que sí. De eso vamos a estar hablando, Henry, en el transcurso de este programa, porque, bueno, estamos viendo sangre nueva, gente como ustedes que no tienen realmente un pasado político, que piensan ingresar ya a la política directamente de nuestro país. Pero antes, queremos hablar de la coyuntura. ¿Qué le parece? Claro, por supuesto. Y queremos, nos ha llamado mucho la atención, Henry, referente al retiro de los miembros del comité que iban a vigilar cómo el gobierno iba a manejar los fondos por esta crisis de la pandemia del COVID-19, al grado que el rector de la UCA pues se retira. Y se retiraron otros, la NEP, se retiraron bastantes, ¿verdad? Como 5 organizaciones. Veamos qué dijo el rector de la UCA, cuáles fueron sus argumentos para que la Universidad José Simeón Cañas haya decidido, hasta aquí me quedo. Advertimos una serie de dificultades que hacían difícil cumplir con la misión por la que fue creado. No estamos conformes y no deseamos seguir en un comité que no cumple con las funciones que le señala el decreto que le dio vida. La parte gubernamental estuvo de acuerdo con la propuesta de modificación del decreto que hicimos las organizaciones de la sociedad. Representantes del gobierno presentaron a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia proponiendo una reforma al número 11, al artículo número 11 de ese decreto. Reforma que en ninguna forma respondía a lo que se había consensuado. Hay que decir que la reforma no ha sido sometida al Pleno Legislativo y que tampoco ha sido aprobada. Henry, ¿cómo ve esta situación realmente? Porque se quede el gobierno, sí, algún aliado para que se le esté vigilando. Bueno, veamos, ustedes ¿qué ven, cómo ven esta situación en Nuevas Ideas. El rector de la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Escuela Superior de Economía y Negocios, que también estaba incluida ahí, que no comprendo por qué solamente están estas dos universidades y no otras, la Universidad Nacional, la Universidad Francisco Gaviria y otras universidades, y hay otras organizaciones que tienen muchísima credibilidad también para haber formado parte de este comité, pero no están ahí. Pero igual, merece mucho respeto las declaraciones del padre Oliva, Andreu, de la UCA. Yo creo que esto inició mal y terminó mal. Cuando algo inicia mal, termina mal. ¿Por qué inició mal? Primero porque no podés hacer una dualidad de esfuerzos. ¿Y cuál es la dualidad de esfuerzos? Primero porque tenés a un gobierno al frente de la pandemia y constitucionalmente le corresponde al gobierno dirigir las políticas públicas. Entonces lo que tenías es una comisión que estaba tratando de casi que gobernar junto al gobierno. Entonces eso no es inconcebible. Si básicamente esos 2.000 y 3.000 millones de dólares, según los diputados de Arena y del FMLN, que fueron los inventores de esto, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que ahora no se venga a rasgar las vestiduras, que se retiran de la noche a la mañana de esta comisión, cuando ellos son los que pidieron estar ahí. El gobierno no pidió esa comisión. Quien pidieron fueron ellos. Es que las mismas organizaciones, bueno, algunas fueron invitadas, pero son las que querían estar ahí. FUSADES, la ANEP, los diputados de Arena en algún momento hablaron con la Asociación Nacional de la Empresa Privada para que formaran parte de este comité y pudieran controlar al gobierno.
pudieran vigilarlo, pudieran controlarlo, para que el gobierno supuestamente no robe. Bueno, ¿y para qué está la Corte de Cuentas de la República? Yo no he visto ni siquiera a la Corte de Cuentas de la República hacer tanto show como lo han estado haciendo estas organizaciones. Y está bien, tienen su derecho, pero veamos el punto número 6 que ellos decían, porque yo tuve la oportunidad de leer la renuncia. Y ellos decían, no, es que a nosotros no nos parece porque esto riñe con la Constitución. Bueno, ahora son constitucionalistas también. No es que nosotros no estamos de acuerdo porque están irrespetando los derechos humanos. Bueno, ahora también son la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Punto número 6 y punto número 7. Y en el punto número 4 y punto número 5, ellos mencionaban que se habían reunido más o menos unas 9 veces, aunque yo entiendo que fueron 11 veces. 11 veces. Entonces, ¿cómo es que es un espacio de adorno si se han reunido 11 veces? Yo entiendo a las organizaciones y yo le entiendo a la UCA, pero ellos deben entender que el gobierno no es una universidad y la ANEC debe entender que el gobierno tampoco es la empresa privada. ¿Y esto no le resta credibilidad al gobierno por supuesto, en el manejo de los fondos? No, por supuesto que no, porque para eso hay instituciones como la Corte de Cuentas. Bueno, recordemos que incluso aquí en nuestro país ya está operando junto a una organización internacional reconocida mundialmente, como es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, está funcionando la CICIES, la Comisión Internacional contra la Corrupción, que ya tiene personal en todo el país supervisando y revisando esto que se está haciendo. Ese es un compromiso mundial que adquirió el presidente de la República, Nayib Bukele. Entonces, yo no veo problema de que se pueda poner en tela de duda o de juicio, de credibilidad, el hecho de que un par de organizaciones, como hay miles de organizaciones en El Salvador, la ANEP no representa, no son todos los empresarios. O sea, que hay 550 empresarios que están apoyando al presidente Nayib Bukele en esta pandemia. Hay empresas que están donando a diario, no, quisiera mencionarlas, pero hay un montón de empresas que están apoyando a diario al gobierno del presidente Nayib Bukele. Es más, hoy hay un empresario muy reconocido, Murray Mesa fue, ¿verdad? El que estaba en la mesa. Roberto Murray Mesa, todos sabemos, un personaje muy reconocido, un empresario muy reconocido y respetado, no solamente en la política salvadoreña, sino en las argollas económicas más grandes de este país, y estaba ahí junto al presidente Nayib Bukele, mucho antes que se hiciera este acuerdo junto a la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Debemos entender que vamos entrando a un proceso casi que electoral. Primero, Arena no ha sido una oposición constructiva. Entonces, ante la elección de Javier Simán como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, prácticamente es la ANEC la que viene a sustituir el control, o más bien el rol de oposición para el gobierno. Si la ANEC parece más partido político que Arena, yo en la oposición no veo a Arena, yo veo a la ANEC. Ahora, el Javier Simán, porque esto va entrelazado, el Javier Simán político no es el mismo Javier Simán empresario, o más bien, el Javier Simán empresario exitoso no es el mismo Javier Simán político derrotado. Es decir, Javier Simán siempre ha tenido unas ansias de controlar Arena, pero nunca ha podido, a pesar que la familia Simán ha sido uno de los mayores financistas del partido Arena. 10 veces más que Carlos Callejas, incluso que fuera candidato presidencial. Entonces, ahí hay una dualidad de esfuerzos. Yo no descarto de que Arena, de que la ANEC haya influido en las demás instituciones, como FUSADES o gremiales, para que llegaran a tomar esta decisión. Ok, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos hablando con Henry Flores. Él es el precandidato de Nuevas Ideas para tomar la silla edilicia de Nueva San Salvador, es decir, Santa Tecla. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, a esta hora de la noche con Henry Flores. Él va de precandidato por Nuevas Ideas para disputar la silla edilicia de Santa Tecla. Y estamos hablando de esta situación. El presidente, después de todo esto, Henry, el presidente no le quedó más que desconocer a Javier Simán como presidente de la ANEP, y eso ha levantado
más comentarios, la situación se pone un poco más tensa. Lo que pasa que Javier Simán la puso tensa desde antes. El presidente lo que ha hecho, como todo ciudadano y como cualquier presidente, tener la libertad de poder trabajar. Estamos en un país libre, tener la libertad de trabajar con quien se sienta a gusto. Y la ANEC no se siente a gusto, si ellos lo han dicho, ellos lo han expresado de que no se sienten a gusto. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, dicen, con algunas medidas. Si Javier Simán, la primera entrevista que dio en TCS, o no recuerdo qué canal era, lo que dijo es que no le parecía la forma en que estaba trabajando el gobierno en relación al manejo de la pandemia. Y decía que incluso ellos como empresarios no estaban de acuerdo en respetar la cuarentena. Básicamente eso dijo, porque el país necesitaba salir económicamente, y está bien. Yo creo que es necesario que el país salga económicamente, pero en este momento importa más la vida de los salvadoreños. Entonces, el presidente tiene toda la razón, porque en todos los países del mundo se han tomado estas medidas, no solamente en El Salvador. Javier Simán, él más que nadie sabe que en países como Guatemala, que en países como Honduras, donde ellos tienen empresas, se han tomado algunas medidas mucho más drásticas que las que ha tomado el presidente Nayib Bukele, como cuáles, el tema del transporte. Si en Honduras y Guatemala 2 meses tienen sin transporte, 2 meses, y aquí 1 semana, 2 semanas creo que llevamos, ¿no? 1 semana llevamos. En Guatemala y Honduras llevan 2 meses ya. En Honduras pusieron toque de queda y militarizaron, y nunca dieron los $300 allá, los daban una bolsita pequeñita como de $5 a las personas. En el caso de Guatemala pusieron toque de queda casi que a la primera semana, a finales de marzo pusieron toque de queda después de las 4 de la tarde y no lo han levantado. Entonces, este gobierno ha estado haciendo muchas cosas a pesar de las dificultades económicas que ha tenido este país, o que tiene este país, porque este país se heredó con 30 años de administraciones pésimas de Arena y el FMLN, pero a pesar de eso se han estado recuperando hospitales, se ha estado invirtiendo mucho en la red hospitalaria y adecuando centros de contención para que las personas puedan estar ahí y evitar el contagio. Pero entonces, esos $3,000 millones no han venido todavía. Fíjese que... Ni tan siquiera están colocados. Fíjese que ese es el punto. Yo no entiendo cómo dice este comité de que no se les ha tomado en cuenta y que hay falta de transparencia. Pero, ¿falta de transparencia de qué? Si los $3,000 millones, como tú bien lo dices, no han sido colocados, ni siquiera todavía. Es más, dicho de otra manera, como en una vivienda, cuando hay una dificultad económica, la familia se reúne, cayeron en mora, les van a quitar la casa, tienen un gran problema, se ponen de acuerdo la esposa, los hijos, el papá o en un negocio y hacen una solicitud de crédito para resolver el problema que tienen. Eso es lo que ha pasado. ¿Vea? Hay una solicitud de crédito que ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero la aprobación que ha dado la Asamblea es nada más para decirle al gobierno vaya y busque ese préstamo de 2,000 y de 1,000 millones de dólares, ya sea con bonos, colocación de cualquier forma, vea, préstamos para esta pandemia. Entonces, no sabemos si al final el gobierno va a poder colocar 3,000 millones de dólares. Pero ya tomó el gobierno 500 millones de diferentes carteras de Estado. Sí. Y es ahí donde no han dado cuentas. Sí, pero fíjese bien, tenemos un mes más o menos que el gobierno empezó a dar los $300, que de ahí hacen más o menos 450 millones de dólares. El gobierno sí le ha dicho a este comité de dónde ha salido ese dinero. Lo que dice el comité es que no le han pasado documentos, informes detallados, pero ellos dicen que les han pasado notas verbales. Es decir, por eso repito, el gobierno no es una empresa privada, lleva procesos administrativos. Hay gente en el gobierno incluso que no está trabajando. Entonces, yo lo explico de esta manera. En un mes
el ministro de Salud no puede tener a todo su equipo de asesores trabajando en la pandemia, en la recuperación de hospitales, viendo de dónde van a sacar los fondos para darle los $150, por ejemplo, a las enfermeras, y hacer una serie de diligencias. El hospital de Santa Tecla, el hospital San Rafael ya se llenó, ya no hay espacios para llevar a personas en la unidad de cuidados intensivos por contagios del COVID-19. Entonces, el ministro de Salud y todo su equipo de trabajo está enfocado en esa responsabilidad. Irresponsable sería que el ministro de Salud, de Trabajo dije anteriormente, ¿no? ¿Verdad? No, salud. Irresponsable sería que el ministro de Salud, en lugar de estar haciendo un informe para dárselo a la ANEC, o para dárselo a FUSADE, o para dárselo a la UCA y todas estas organizaciones, deje de atender lo que realmente importa, que es que la gente se está muriendo. Entonces, yo lo pongo en esa perspectiva. En un mes, entonces yo no voy a dejar como ministro de Salud de atender a las personas. Por un lado están cuestionando que se murió un médico en no sé dónde, que se murió un ingeniero en no sé dónde, que en los hospitales no se les han hecho las pruebas del COVID-19, que en los centros de contención, y por el otro lado están cuestionando de que no están los informes, que los quieren en Excel, que los quieren en PDF, que con un programa informático de no sé cómo, y que se los expliquen como en un kinder. O sea, yo creo que también los empresarios deben de tener conciencia. Bueno, ¿y qué han hecho ellos? Si lo que han hecho ellos es cerrar. O sea, por un lado presionan al gobierno, pero por otro lado ellos lo que han hecho es cerrar. Entonces, el gobierno está haciendo un máximo esfuerzo para contrarrestar la pandemia. Ese es un caso. Ahora veamos el de la policía. Imagínense, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, la Policía Nacional Civil, el director de Centros Penales, Osiris Luna, haciendo un gran esfuerzo para detener, por ejemplo, la ola delincuencial de hace unos días, donde se dispararon los homicidios. Ahora ya, gracias a Dios, se logró estabilizar y estamos en un promedio de 2.1. Han habido 0 homicidios casi por 2 días consecutivos. Entonces, y por el otro lado, tenés a los policías desplegados en todo el territorio nacional en los puntos, retenes, centros de contención, en los retenes. Sí. Estás cuidando los policías en los hospitales. Hay policías y soldados, y no me dejarán mentir, en las despensas, en los supermercados, en los centros comerciales. Ahí ves a los policías y a los soldados. Entonces yo digo, ¿cómo el ministro, en lugar de estar haciendo un informe que puede esperar, pues? O sea, si el dinero ni siquiera ha venido. Ahora bien, el dinero ni siquiera ha venido. Sí, no ha venido. Y la Corte de Cuentas está haciendo ese trabajo. A eso quiero llegar. Entonces, duplicando esfuerzos. Exacto, estás duplicando esfuerzos. Si ni la Corte de Cuentas está haciendo tanto show. Entonces, el gobierno está enfocado en eso, y lo que ellos debieron haber tenido es paciencia. ¿Pero qué pretenden estas organizaciones al hacer esto, como usted dice, show? Dos cosas pretenden ellos, desde mi punto de vista, humildemente. Uno, hacer ver mal al gobierno, como que el gobierno está despilfarrando dinero, cuando no se tienen esos $3,000 millones. Todo lo que se ha gastado se ha hecho conforme a las leyes de la República. Ahí están, en su momento se van a publicar las cotizaciones, las compras, y la Corte de Cuentas va a tener que decir también si las cosas se han hecho bien o se han hecho mal, y en todo caso, al final quienes tienen la última palabra es la Corte de Cuentas, no un comité que no tiene ni siquiera, ellos mismos reconocen que no tiene base jurídica ese comité. Lo dijo el padre Oliva en la entrevista que vimos, ese comité no tiene base jurídica. ¿Y el segundo factor, usted dijo 2? Y el segundo factor, el primero era hacer ver mal al gobierno, que el gobierno es incapaz. Y el segundo factor es que ellos tienen, más bien, ellos no quieren declarar probidad. Para que ellos puedan administrar fondos, los 2,000 y los $3,000 millones, porque básicamente los iban a administrar el gobierno. Eso dice el decreto legislativo, que no lo hizo el gobierno, lo hicieron los diputados. Es que aquí se le quiere echar la culpa al gobierno. Ese decreto lo hizo el legislativo, lo hicieron los diputados y lo hicieron ellos. Es decir, popularmente se los amparon al gobierno. Les amparon este comité al gobierno. Entonces, vamos al punto. ¿Qué dicen las leyes? Para administrar la cosa pública, los funcionarios públicos deben
declarar ante la sección de probidad sus bienes. Es cierto, el padre Oliva no es un funcionario público, el rector de la ESEN no es un funcionario público, ¿vea? Nada más es Poma, ¿verdad? Sí, Poma es el dueño de la ESEN. Y tenemos ahí a otros empresarios. Pero cuando ellos son juramentados, ¿por quién? Ellos fueron juramentados por el presidente de la República, Nayib Bukele. Allí fueron en casa presidencial y juraron cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser administradores de la cosa pública. Y no son 5 pesos. Estamos hablando de más de la mitad del presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación anda arriba de los 5,000 millones de dólares. ¿Cuánto iban a administrar ellos? Ellos iban a administrar casi 3,000 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto, ellos vienen de la academia, de FUSADES, de la NEP, de universidades y de todos esos tanques de pensamiento, sí, ellos no son funcionarios públicos nombrados en el gabinete, pero sí para administrar la cosa pública, que son 3,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué dicen las leyes? Bueno, que todo aquel que administre dinero público debe de declarar ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Como una garantía. Exacto. Ya, así es. ¿Por qué? Y lo voy a decir de esta manera. Bueno, ¿quiénes se van a dar cuenta ahí en ese comité cerrado de cuáles son las empresas que van a licitar, por ejemplo? Incluso, este comité estaba proponiendo una auditoría internacional que no iba a cobrar un 5, esas cobran millones de dólares. ¿Quién iba a saber qué auditorías, por ejemplo, iban a licitar para que se contraten? Ellos. ¿Quiénes iban a saber qué se iba a gastar con ese dinero? Es decir, antes que el gobierno licitara públicamente, quienes iban a saber qué licitaciones iban a hacer, cuánto se iba a gastar, dónde se iba a comprar, los mecanismos, tal vez no términos de referencia, de contrataciones, pero ellos lo iban a saber, son ellos. Entonces no pueden ser juez y parte. Y aparte, ellos no pueden contratar. Ese es el otro punto, de que estando ahí, ellos no pueden contratar nada de esos 3,000 millones de dólares. Y ellos son empresarios, o sea que se metieron a una cancha donde ellos saben que iban a perder. Eso es lo que ha pasado, básicamente. Okay, perfecto. Ese es el punto 2. Ok, vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes. Ya volvemos. Tenemos que hablar con Henry Flores referente a esta cuarentena y el futuro político de Nuevas Ideas. Ya vamos, estamos a la víspera de las elecciones internas. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, con Henry Flores. Él quiere ser el alcalde de Santa Tecla y vamos a conocer qué es lo que piensa de la cuarentena. Henry, veamos qué dijeron los diputados referente a esta situación, porque dicen los diputados que no quieren dar sus votos para que la cuarentena pase de la fecha indicada, ya que el gobierno no da informe de gastos, informes que ellos están pidiendo. Veamos qué dicen los diputados del Congreso. El decreto no restringe libertad de tránsito ni libertad de movilidad de la persona. Queda claro. Todo aquello que vaya más allá del decreto está fuera del margen de la ley. Ayer, ¿qué se dijo? Que se restringe la movilidad de un municipio a otro. La libertad de tránsito o la libertad de movilidad no está prohibida por el decreto. Entonces, lo cierto es que esta persona que si va a salir del municipio tiene que justificar por qué sale del municipio, porque tiene un trabajo, está autorizado, o porque dentro del municipio no hay un mercado donde proveerse, o no está el medicamento que anda buscando. El suspender temporal o permanentemente cualquier garantía es violatorio a la Constitución de la República. Está suspendiendo temporalmente por un periodo de 48 horas, usted puede salir en la siguiente, pero después tiene que esperar 72 horas. Esto no está contemplado, la ley no dice eso. Hay realmente, Henry Flores, una controversia entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Se continúa esta controversia? ¿Usted qué piensa? ¿Tenemos que seguir con esta cuarentena o hay que salir ya a la calle a buscar el pan diario? Yo creo que no se puede levantar la cuarentena ya, de la noche a la mañana, pero sí considero que se deben de flexibilizar algunas medidas. ¿Cuáles? Por ejemplo, después del 21, que termine esta cuarentena, que desde mi punto de vista es la más rígida, aunque no hay medidas de excepción, pero pues está esta ley. Yo creo que después del 21, que es cuando termina,
sería conveniente que algunas empresas pudiesen ya empezar a abrir. El sector transporte, ¿verdad? Podría empezar a funcionar de una manera normal. También algunos sectores productivos del país. Ya se ha rehabilitado la pesca, el sector agrícola que está trabajando, siempre ha estado abierto el sector agrícola, pero hay otros sectores que sí pudiesen empezar a salir, algunos sectores emprendedores, de tecnología, informáticos, algunos call centers, quizás siempre respetando las medidas de distanciamiento. ¿Por qué? Porque yo ayer leía unas declaraciones de un representante de la Organización Mundial de la Salud y él daba una dura advertencia y decía, a lo mejor este virus nunca va a desaparecer. Así es. Entonces, son declaraciones que preocupan. Y si es un virus que nunca va a desaparecer y que va a quedar como el VIH-Sida o el sarampión, que si bien es cierto, para el sarampión, por ejemplo, se encontró la cura, la medicina, la vacuna, pero la enfermedad nunca se ha erradicado, siempre está. Probablemente vamos a tener que vivir con este virus y lo único que tiene que uno hacer es cuidarse, tomar sus precauciones, usar su mascarilla. Quizás la mascarilla va a ser como una camisa o como el pantalón que siempre la vamos a tener que andar. Deberíamos, aunque no haya coronavirus, tomar esas medidas, andar alcohol gel. Entonces, yo creo que las empresas tienen, no todas, pero sí algunas, empezar a caminar. ¿Por qué? Porque se necesita una economía para que hayan empleos, trabajo, las personas necesitan trabajar. El gobierno dio $300, ya se los acabaron. Ahorita viene la entrega este fin de semana de la bolsa alimenticia que va a durar 3 semanas quizás. El paquete de $50 le puede durar 2 o 3 semanas a una persona. Hay muchísimas personas que ya no tienen literalmente un 5 en la bolsa. Y no estoy hablando de las personas vulnerablemente pobres que están en el cantón o que no tienen energía eléctrica. No, estoy hablando de personas que viven en residenciales populares, que tenían sus préstamos en sus bancos, que tienen su trabajo y que literalmente se han quedado sin dinero. Ya, ¿qué va a pasar con aquellas personas que durante 2 o 3 meses no han pagado la energía eléctrica, no han pagado el agua? Y ahora en mayo se vence el decreto transitorio de 3 meses donde se les perdonaba. Entonces ahora van a empezar a pagar más a partir de junio. Entonces, la situación se viene un poco complicada. Yo sí creo que el gobierno podría tomar a bien flexibilizar algunas medidas y yo creo que sí lo va a hacer. De hecho, tengo entendido que ellos van a presentar una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa, un nuevo decreto también que buscaría flexibilizar estas medidas y empezar a favorecer a la pequeña empresa, a los microemprendedores, y por eso mismo es que se solicitaron $1,000 millones, que esto fue en acuerdo con la ANEP, esto fue en acuerdo con la empresa privada. Esos $1,000 millones van a ser exclusivamente para las empresas, esos $1,000 millones. De hecho, aparte de esos $1,000 millones, de los $2,000 millones, hay un porcentaje que va también para reactivar la economía y para los emprendedores. Entonces, yo sí creo que se puede flexibilizar, pero no se puede terminar de la noche a la mañana la cuarentena, porque si no, todo este esfuerzo que hemos tenido durante estos meses se puede echar literalmente a la basura, y está pasando en algunos países. En China, esta ciudad Goma, no recuerdo cómo se llama, donde inició el coronavirus, resulta de que ya tienen casos otra vez. No son muchos, pero ya tienen algunos casos. Otras ciudades como Alemania, que han empezado a abrir, han tenido ciertos brotes nuevamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todo este esfuerzo que hemos venido haciendo durante 3 meses, no solamente el gobierno, sino los mismos salvadoreños, aguantándonos en casa, cuidándonos, puede venirse a la basura de la noche a la mañana. Y al final creo que sí, la economía es muy importante porque de ahí comemos, pero pues es peor que perdamos la vida y que nos llegue el coronavirus y no tengamos la capacidad ni siquiera de poder atenderlos en los hospitales. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. En breve volvemos para saber el futuro político de Henry Flores. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, amigos televidentes, le consultamos a Henry Flores, ya que quiere ocupar la silla edilicia de Santa Tecla. ¿Qué posibilidades ve usted de que esa intención suya sea toda una realidad? ¿Cuáles son los visos que usted tiene? Bueno, no es mi intención. Yo, de hecho, no me planteaba esa intención de buscar una candidatura para alcalde o diputado. Simplemente son las bases las que me han solicitado, y específicamente en una reunión que sostuvimos en Santa Tecla con uno de los grupos mayoritarios, y que incluso este grupo fue el que ganó las internas el pasado 1 de marzo, sí. Me hicieron la propuesta para buscar una candidatura y en este caso como alcalde, como precandidato a alcalde de Santa Tecla. En ese momento yo les digo que pues lo iba a analizar porque también tenía opciones para buscar una candidatura a diputación. Pero pues ellos muy amablemente me explicaban las oportunidades que podrían haber no solamente para Santa Tecla, para Nuevas Ideas, sino para mi persona, y en general el hecho de que se pudiera recuperar esa alcaldía, siendo Santa Tecla una de las cabeceras más importantes, a lo mejor la segunda ciudad más importante después de San Salvador. Entonces empezamos a valorar esa propuesta, y mi respuesta al final es que pues yo la iba a seguir valorando, ¿verdad? La iba a seguir valorando. Hemos hablado con empresarios, hemos hablado con grupos de Nuevas Ideas en Santa Tecla, y no solamente en Santa Tecla, sino a nivel nacional, y yo creo que se puede ganar esa alcaldía, podemos hacerlo. Hemos hecho encuestas internas donde salgo muy bien evaluado, por encima de otros personajes que pudiesen en algún momento buscar ser precandidatos también. Hemos hecho encuestas donde salimos muy por arriba de Roberto Dawson también. Entonces yo creo que podemos ganar esa alcaldía, pero todavía no ha llegado el momento de decir públicamente voy a inscribirme o inscribirme ya, a tomar la decisión final. ¿Se va a inscribir? Tomar esa decisión final. Entonces, ¿se va a inscribir? Eso lo vamos a definir ya próximamente, ¿verdad? Si nos vamos a inscribir finalmente. Porque fíjate que también hay sectores que me han buscado para una posible candidatura a diputado. Entonces, es algo que nosotros... ¿Por qué departamento? Por La Libertad y por San Salvador, ¿verdad? Okay. Por los dos departamentos. Porque da el caso que en el caso para diputados, la ley no te exige, digamos, puede ser cualquier departamento. Entonces, lo que te quiero decir es que podríamos de repente buscar nosotros cualquier candidatura. Santa Tecla creo que va a ser un bastión muy importante. Lamentablemente el alcalde no está, ¿verdad? No sé si usted lo ha invitado a entrevistas para estar aquí. Pero vino, pero cuando estaba en el país. Dicen que el gobierno no lo quiere dejar entrar. No, ¿sabe qué? Le voy a contar aquí en exclusiva lo que pasó. Okay, ¿qué pasó? Porque casi hay muchos rumores sobre eso. Mira, Cabal. Él se fue a una reunión, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawson, se fue a una reunión a México. Y en esa reunión, invitado por la Organización de los Estados Americanos, no solamente estaba él, sino que estaba también Michelle Sol. Michelle Sol, como sabemos, es nuestra ministra de Vivienda. Entonces, estaba Michelle Sol, estaba Roberto Dawson, pero también en esa delegación iba un diputado por Arena, que era el diputado Julio Fabián. No sé si usted ya lo escuchaba, este diputado. Claro. Y iba otro concejal de una alcaldía de por acá, de la zona metropolitana. Entonces, este grupo de personas se fue cuando... Antes que el presidente Nayib Bukele dijera que se iban a cerrar las fronteras y los aeropuertos, Michelle Sol se vino. Y Roberto Dawson no se quiso venir. Es más, alguien me dijo a mí que Roberto Dawson había comprado su vuelo. Pero que cuando le dijeron que él tenía que hacer cuarentena, él no quiso hacer la cuarentena. Y Michelle Sol sí lo hizo. Ni la quiso hacer la cuarentena, ni Roberto Dawson, ni Julio Fabián. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron para Miami. Dicen que habría que ver si de la alcaldía están pagando hoteles o dónde se están quedando, pero lo cierto es que él está allá en Miami. Y no solamente está él, ahí está también Julio Fabián y hay otro concejal de por acá. Entonces, estando allá en Estados Unidos, viene él y
empieza a buscar la forma para entrar. Pudo entrar y le ayudaron allá en Honduras para entrar ahí por una frontera que habían identificado. Pero al final le dijeron lo mismo, que tenía que ir a cuarentena, y otra vez no quiso, él no quiso. O sea, él no sé a qué le tiene miedo, es algo miedosito él. Entonces se ha quedado sin alcalde de Santa Tecla, y yo he tenido que responder a varias comunidades de Santa Tecla. Nos hemos dado cuenta que usted ha andado para arriba y para abajo. Sí, fíjese que me han llamado en diferentes comunidades, en Merliot, en la colonia Quesaltepeque. Yo no lo he hecho como precandidato, ni candidato, ni he andado usando colores de Nuevas Ideas, sino que lo hemos hecho a través de una organización que nosotros tenemos que se llama Rejúes y Juvepaz. Nos hicieron la solicitud y nosotros muy amablemente llevamos vehículos, camioncitos sanitizadores, anduvimos sanitizando y hemos también entregado alimentos a varias comunidades de Santa Tecla, y no solo de Santa Tecla, hemos andado en todo el país. Mañana me voy para Santa Ana porque nos han hecho una solicitud para ayudar a personas de Santa Ana. Entonces, así es como se dio el caso de Roberto Dawson. Se ha quedado sin alcalde. Sé que ya me voy a declarar alcalde antes del tiempo. Qué bueno, tremendo, ¿verdad, amigos televidentes? Ya volvemos, permítanos, vamos al siguiente espacio. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, vamos a despedida y conclusiones. Le preguntamos a Henry Flores cómo ve el desarrollo de su partido internamente, Henry, el movimiento, el manejo que se está haciendo en estos momentos de los candidatos y precandidatos, porque déjeme decirle que se rumora que ya políticos que han estado en otros partidos políticos quieren colgarse de la fama del presidente Bukele y de la popularidad de él. Miren, al final Nuevas Ideas es un movimiento político extenso, y más que un partido político, Nuevas Ideas es un movimiento político. Y en este movimiento, ahí pues hay de todo. Aquí se inscribieron muchísimas personas, incluso que habían estado en Arena o en el FMLN antes, o en cualquier otro partido político. Así es. Otros, como es mi caso, nunca estuvimos afiliados. Yo nunca fui afiliado ni al FMLN y menos a Arena. Entonces, hay personas que sí, hay quienes ya han expresado su candidatura. Walter Araujo ha dicho que quiere ser candidato a diputado. Hay otras personas allá en San Miguel también que han expresado su intención de ser candidatos. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. La llave para que todas las personas busquen ser candidatos y queden y sean electos por las bases, la va a tener la gente, la misma gente afiliada. Entonces ustedes va a ser ven responsabilidad ahí, de los mismos, va a ser si responsabilidad, llevan a un reciclado. Exacto, va a ser responsabilidad de las bases. Entonces el poder está en nosotros, y eso es la diferencia que tiene Nuevas Ideas, que en Arena las cúpulas partidarias son las que decían quiénes eran los candidatos a alcaldes y diputados. En el FMLN se hacía lo mismo. En Nuevas Ideas las cosas son diferentes. En Nuevas Ideas no son cúpulas partidarias, no son estructuras ni departamentales ni municipales las que van a decidir quiénes son los candidatos a alcaldes y diputados. ¿Quiénes van a ser? Van a ser los que las bases decidan. La ley electoral es la que va a regir cuáles son los requisitos que debe de cumplir un candidato o una candidata. Y lo que va a hacer el partido político es nada más buscar que estos candidatos se apeguen a esas leyes, porque también ellos tienen la responsabilidad de garantizar la legalidad, la ética, la transparencia de todo este proceso. Pero al final son las bases, son los afiliados. Es el 500,000 de afiliados de Nuevas Ideas. ¿Y Henry qué piensa? No, él va a ser alcalde de Santa Tecla. Perfecto, magnífico. Henry, no, mira, no estamos en campaña todavía, Alfredo. Yo porque usted me preguntó, sí, ¿verdad? Pero yo digo porque siempre hay gente que puede cuestionar, pero el proceso va a iniciar hasta el 12 de junio. 12 de junio se van a inscribir. Pero de momento... menos de un mes, maestro. Es menos de un mes. Estamos a 25 días. Ya vamos a ver cómo va a estar eso. Henry, muchas gracias por haber venido. Siempre lo vamos a invitar, oye, para ver cómo está la coyuntura. Perfecto. Ya cuando vaya de precandidato a la alcaldía de Santa Tecla, tiene que venirnos a decir cuáles van a ser esos trabajos que usted va a hacer. Muchas gracias, Henry. Sí, muchas gracias a usted. Ok, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Gracias por su atención. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos.
Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.